Muy bien, vamos a seguir el estudio de Primera de Juan. Vamos a seguir meditando en esta epístola. Así que quiero invitaros a abrir la palabra del Señor en Primera de Juan, poder acompañarme en la lectura. Y hoy vamos a estar meditando en el capítulo 2, versículos 7 al 11. Capítulo 2, versículos 7 al 11, pero vamos a empezar la lectura en el versículo 3, para tener un poco más de contexto. Así que empezamos la lectura en el capítulo 2, versículo 3 y vamos hasta el 11. Dice así la palabra del Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vamos a orar. Padre, queremos alabarte por poder acercarnos hoy a tu palabra. Quiero orar como el salmista, vivifícanos en tu palabra, Señor. Quiero rogarte, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, disipando las tinieblas, Señor, con tu luz, como dice Juan, irrumpiendo con poder en este lugar, venciendo, Señor, venciendo la rebelión, venciendo, Señor, los sofismas de la mente, la rebelión del corazón. Dios mío, venciendo al diablo, Padre, glorificando a Cristo en nuestro medio. Dependemos de ti, Señor. En ti esperamos, Padre. De tu buena mano esperamos en esta mañana. Que tú hables y ministres a tu pueblo y le des de comer a cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. En el último sermón, hace 2 domingos, consideramos juntos, teniendo en cuenta el versículo 3 al 6, consideramos juntos que la verdadera experiencia cristiana, ella promueve obediencia práctica a los mandamientos de Dios. La verdadera experiencia cristiana promueve obediencia práctica a los mandamientos de Dios. Dijimos de manera bien sencilla que el creyente es alguien que obedece. Creyente es alguien que obedece. Hoy Dani en la oración estaba orando y él oró de esta manera. Dijo, Señor, gracias porque tu palabra es clara. Para mí una de las expresiones más bonitas de la bondad del carácter de Dios es que su palabra es clara. Que Él nos dice las cosas como las tenemos que oír, de manera que podamos entenderla. Amén. El creyente obedece. Y el creyente obedece como impulsado por los torrentes del amor divino. La obediencia cristiana, dijimos hace 2 domingos, es el fruto del amor de Dios que es derramado en nuestros corazones y que regresa a Él en forma de gozosa obediencia y sumisión a sus mandamientos. De modo que aquel que ha sido cautivado por la gracia del Evangelio, necesariamente, no opcionalmente, necesariamente, como movido por un amor irresistible, obedece. Ese es el creyente. Ese es todo verdadero creyente. El creyente no obedece movido por temor solamente. No obedece movido solamente por el beneficio que pueda obtener de la obediencia. El creyente obedece porque ha sido cautivado por la belleza del orden que Dios ha otorgado a la humanidad. La belleza del carácter del Padre y la belleza del plan que Él tiene para el hombre. Por eso el creyente se goza en la familia.
se goza en el sexo dentro del matrimonio, se goza en que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer, se goza en pagar sus impuestos. Amén. Pero que sí, que te goces en honrar a los gobernantes que Dios ha puesto para tu bien, para que esto no sea una anarquía. El creyente se goza en la verdad, el creyente se goza en la santidad divina. Tan radical es este asunto que afirma Juan en el versículo 4 que no existe verdadero cristianismo sin una obediencia práctica a las demandas de Cristo. En el versículo 4 Juan nos dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Es verdad, el cristiano peca. Sí, es cierto. No predicamos el perfeccionismo cristiano. Pero también es cierto que el creyente aborrece el pecado con todas sus fuerzas y que vive sujeto al señorío de Jesucristo, cuyas demandas rigen su vida todos los días. Y también nos preguntamos, ¿cómo es posible que el creyente viva esta clase de vida? ¿Cómo es posible, teniendo en cuenta la condición natural del hombre delante de las demandas de la ley de Dios, cuya ley aborrece, no quiere obedecer, es enemigo? ¿Cómo es posible que el creyente ahora viva esta otra clase de vida tan radicalmente diferente que Juan llama luz? Luz de cara a las tinieblas, luz. Pues nada, aquí lo leo. ¿Cómo es posible que el creyente viva esa clase de vida? Pues nada, en función de la comunión que el cristiano disfruta con Dios. Ha habido un cambio profundo en la disposición de su corazón para con la ley de Dios. Ha habido un cambio delante de la ley. Si antes la ley le era un peso y una esclavitud, ahora el cristiano encuentra en la ley de Cristo sabiduría, deleite y libertad. No voy a volver a predicar de estas cosas. Puedes escuchar el sermón pasado, pero hablamos de esto. El creyente encuentra en la ley de Dios, por paradójico que parezca, sabiduría, deleite y verdadera libertad. El resumen del sermón pasado, en una frase: el cristiano obedece los mandamientos. Ese es el resumen. El cristiano obedece los mandamientos. Y a partir de ahora, en el versículo 7, y vamos a dar un salto, aquellos que estéis tomando nota, podéis tomar nota ahora, Juan va a dar un paso más para responder a la siguiente pregunta: ¿qué es exactamente lo que Cristo demanda de nosotros? Vale, el creyente obedece los mandamientos, pero ¿cuáles son esos mandamientos? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que Cristo demanda del creyente? ¿En qué consisten estos mandamientos? Esa es la pregunta que Juan va a responder ahora. Y hermanos, es interesante. Yo no sé si tú has comprado ya sí, seguro que sí, un electrodoméstico nuevo. Y cuando abres la caja, dentro hay un manual de instrucciones. No sé cuántos leéis los manuales de instrucciones, no lo sé, pero a mí me agobian los manuales de instrucciones porque si algo no soy es de naturaleza práctica y no soy un manitas, desde luego que no. Doy gloria al Señor por mi suegro cuando viene a casa que puede arreglar un montón de cosas que se van estropeando en el tiempo y no soy capaz de arreglar. Y a mí me agobian los manuales de instrucciones y cuando los cojo me dan ganas de decir, no hay algo más sencillo que me diga directamente qué tengo que hacer para que esto funcione. Y cuando abres el manual, dentro hay una hojita separada que en inglés se llama el Quick Start, ¿no? El encendido rápido. Me encanta esa hoja porque tiene 3 o 4 pasos para hacerla funcionar, ¿no? Y coge esa hoja y dice, vale, esto es lo que tengo que hacer. Pues nada, Juan trabaja de esa manera. Juan va a darnos el Quick Start de la vida cristiana. O sea, tienes en la Escritura un montón de normativas éticas importantes que te ayudan a vivir el cristianismo. Pero si tú quieres saber, bueno, ¿pero de qué se trata esto? O sea, ¿qué es lo que Jesús demanda de mí? ¿Qué es lo que Él quiere de mi vida? Juan va al grano y nos da la respuesta Quick Start de la vida cristiana. Y Juan nos va a decir de manera muy sencilla cuál es el corazón y el alma de la obediencia cristiana. El corazón y el alma de lo que Cristo demanda de ti y de mí. ¿Cuál es la raíz, el principio, el alma de aquello que Cristo quiere hacer y demanda de nuestras vidas? Yo creo que la iglesia lo puede responder, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que Cristo demanda de nosotros, iglesia? ¿Alguien lo puede decir bien alto? El amor. El amor.
Eso es lo que Cristo demanda. La ley, los mandamientos se resumen en amor. Eso es lo que Juan nos va a decir. En efecto, curioso, iglesia, Juan ni siquiera lo llega a decir explícitamente porque no hacía falta. La iglesia lo sabía, pero lo deja implícito en el texto que tenemos delante de nosotros. Lo que Cristo demanda de su iglesia es amor. Y de manera particular, no solamente amor al prójimo en general, sino amor a los hermanos. Ese es el énfasis de Juan. Amor a los hermanos. Amor a aquel que tienes ahora mismo a tu lado. Eso es la demanda de Cristo para con tu vida. Juan nos va a decir que eso es todo, el principio y fin. No hay más. Eso es lo que Cristo quiere. Y es curioso porque no solamente Juan nos habla de esta manera. La Biblia entera nos habla del amor como el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de aquello que el Padre demanda de su pueblo. Mirad lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 14. Pablo dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Increíble, ¿no es verdad? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo nos dice lo mismo en Romanos capítulo 13, versículo 9, de manera un poco más detallada, cuando nos dice Pablo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. Pablo ha citado la segunda tabla de la ley. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, yendo de Juan a Pablo, vamos a llegar a Jesús, al Señor, al Rey de la Gloria. En Mateo capítulo 22, versículo 35, se nos dice que un intérprete de la ley le preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Toda la escritura depende de estos dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Ahora Juan nos va a hablar del amor, de la necesidad del amor al hermano. Yo quiero tomar algunos puntos sobre la preeminencia del amor en la vida cristiana en los versículos 7 al 11. La preeminencia del amor en la vida cristiana, según Juan nos enseña en estos versículos. Primer punto de Juan. Lo primero que Juan nos va a decir, y voy a repetirme un poco, pero creo que es importante. Juan nos dice que el amor es el principio y fin de todo lo que se nos demanda. Es el principio y fin de todo lo que se nos demanda. Mirad el versículo 7. Venid ahí conmigo. Hermanos, le dice Juan, no os escribo mandamiento nuevo. No os escribo nada nuevo. No hay nada nuevo aquí. Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. ¿Qué cosa? Juan no viene con una novedad. Juan no viene con los 5 pasos para la vida feliz. Juan no viene con los 10 pasos para encontrar el plan de Dios para tu vida. Juan no viene con los 3 pasos para tener un ministerio eficaz. En efecto, dice Juan, en la vida cristiana, nada de eso importa. Las demandas de Dios siguen siendo las mismas desde el principio de los tiempos. Nada ha cambiado. Y me diréis, ¿por qué es importante que Juan hable de esta manera? Que él diga, no os escribo un mandamiento nuevo. Pues nada, en la iglesia a la que él le escribe, en la época en Éfeso, habían falsos maestros llamados los gnósticos, que ellos decían, mira, vuestro estilo de vida cristiana es demasiado sencillo. Nosotros tenemos un conocimiento superior. Nosotros tenemos experiencias superiores para daros. Y queremos que podáis compartir con esas experiencias nuestras y con ese conocimiento erudito nuestro del que vosotros carecéis. Y Juan le está diciendo a la iglesia, nada de eso. Tal vez la gloria del cristianismo es su sencillez. En realidad, uno de los mayores desprecios que el hombre siente para con la fe y la vida cristiana es la patente sencillez con que es vivida. Me hace acordar a Luis, si es Luis,
Él dice que cuando él todavía era inconverso, él dice que él se reunía con creyentes en la comunidad de los cristianos y su sentimiento para con los cristianos era de una cierta condescendencia. Él sentía cierta pena por los creyentes. Y él decía, pobre gente tan sencilla, tan ingenua. Y él, viéndose un gran erudito como él que era, él se veía en medio de aquella sencillez cristiana y pensaba, bueno, voy a estar en medio de ellos para ayudarlos. Les tendré paciencia al principio, aunque sean tan sencillos, voy a tenerles paciencia y les voy a enseñar realmente de qué va la vida, ¿vale? De qué va la vida. Y él mismo cuenta que cuando se convirtió, él dice, madre mía, qué vergüenza. Si el tiempo entero el que estaba haciendo el ridículo en medio de ellos era yo y no me daba cuenta. Si los que me tenían paciencia en mi pedancia, orgullo, eran ellos el tiempo entero. Me imagino los creyentes antes de que yo llegase orando entre ellos y diciendo, Señor, ahora hay que aguantar a este Luis. Vamos a orar que el Señor nos dé gracia para amarle y servirle y hacernos el tonto delante de su erudición hasta el día en que sus ojos sean abiertos y se dé cuenta de la verdad cual Dios la ve. Tal vez uno de los mayores tropiezos para el hombre sin Dios en cuanto al cristianismo es su sencillez. Es la sencillez de vida que el cristianismo promueve realmente. Y es así, Juan les dice, nada nuevo, lo que habéis oído desde el principio. Ahora, aprender que la demanda de Dios es amar al prójimo, amar al hermano, desde el principio, en toda la vida, es importante también para nosotros. Porque también nosotros tendemos a movernos de la preeminencia del amor a otras cosas. Cuando nos preguntamos qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios está haciendo de mí, muy rara vez ponemos el amor en primer lugar. Cuando yo voy a hacer un plan de crecimiento en la vida cristiana y pienso qué es lo que Dios quiere de mí, me pueden venir las siguientes ideas. En primer lugar, leer buenos libros. Lo que Dios quiere es que yo crezca. Voy a leer a Keller, voy a leer a Piper, me voy a leer a Calvino. Oh, sí, Dios quiere que lea buenos libros. Bien, gloria al Señor. Dios quiere que leas buenos libros. Claro que sí. O tal vez la respuesta que des es, lo que Dios quiere es que yo viva una vida disciplinada. Yo tengo que arreglar el horario de mi vida, poner en orden las cosas. Esto parece un caos. Amén. Dios quiere eso. Hay que ir más allá. Tal vez tú pienses, yo tengo que involucrarme en la iglesia, en un ministerio, tengo que ayudar a la gente de alguna manera. Sí, pero la raíz de aquello que Dios demanda del hombre está mucho más adentro. La raíz de aquello que Dios quiere de ti y de mí va mucho más adentro. Para ayudaros, quiero sistematizar lo que he dicho y quiero poner la obediencia cristiana, que consiste principalmente en el amor, en amar, lo quiero poner en contraste con algunas otras cosas a las que nosotros tendemos a dar prioridad, ¿vale? Quiero hacer eso para que podamos darnos cuenta, abrir los ojos y volver a poner el punto en la I. El primer contraste que quiero establecer es el contraste entre la obediencia cristiana y lo que he llamado el academismo o el conocimiento. Ese es el primer contraste. Muchos entienden la obediencia cristiana como acúmulo de conocimiento. Leer libros. Ahora, hermanos, conocer es importante, ¿sí o no? Claro que sí. Sin teología no hay amor. Sin verdad no hay amor. Pero corremos el peligro de reducir lo que Dios demanda al mero conocimiento. Y cuando hacemos eso, caemos de la gloria del Evangelio. No, el amor tiene que promover, el conocimiento tiene que promover amor. El conocimiento tiene que promover amor. Es así. Abundante conocimiento sin amor, dice el apóstol Pablo en Corintios, se envanece. El amor edifica, pero el conocimiento solo envanece. Así que tenemos que huir de caer en ese peligro real. Pero hay un segundo peligro, un segundo contraste, que está entre la obediencia cristiana y el legalismo. ¿Vale? Obediencia cristiana y el legalismo. Para muchos lo que Dios demanda de nosotros es que dejemos esto y hagamos otro. Dejemos esto otro y hagamos esto. Es todo práctico, es todo al nivel de moral. No puedo hacer esto, debo de hacer eso. No puedo hacer esto, debo de hacer eso. Y de vez en cuando tú vas a la iglesia y te encuentras a aquel hermanito que está súper preocupado con el horario,
pero cuya vida no tiene una pizca de gentileza para con su prójimo. Tú dices, ¿cómo es posible que esté tan agobiado con el horario con el que va a empezar el culto, pero no pueda manifestar gentileza para aquel que está a su lado? Mateo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Buscáis obedecer la ley moral hasta lo más fino, más de lo que Dios demanda. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Todo eso dentro del amor. Así que fíjate, obediencia cristiana contra conocimiento, mero conocimiento. Obediencia cristiana contra legalismo. Obediencia cristiana, en tercer lugar, contra misticismo. Contra misticismo. Algunos reducen la obediencia cristiana a sus experiencias personales y trascendentales con Dios. Se trata de mí y de Dios. Y vienen a la iglesia esperando aquel momento súper poderoso en el que Dios les toque, pero ni siquiera han levantado la vista para ver quién está a su lado. ¿Sí o no? ¿No es verdad que sí? Nada. Hemos caído de la obediencia cristiana. Además, en esta gente muchas veces hay un sentimiento de superioridad ante aquellos que no han tenido las mismas experiencias que uno tiene. Lo mismo que el conocimiento o el legalismo. Todo eso promueve orgullo. Así que tenemos que huir de eso, huir de poner el punto en el solo conocimiento, el punto en el solo legalismo, en la sola obediencia externa, el punto en el solo misticismo, experiencias con Dios. Tenemos que mirar hacia afuera. En cuarto lugar, y este me parece bien importante en el día de hoy, venid conmigo por favor. Muchos equiparan obediencia cristiana con activismo, obrar, servir, hacer cosas, proyectos y actividades. Es interesante cuando un joven viene y me pregunta cuál es el plan de Dios para mi vida. Desde luego no me gusta mucho esa pregunta. Y por regla general mi respuesta a la pregunta ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Es la siguiente: levanta los ojos y mira al que está a tu lado. Ese es el plan de Dios para tu vida. ¿Cuándo? Hoy. ¿En qué momento? Ahora. No, pero yo te estoy preguntando el gran plan de Dios y el proyecto para mi vida. No pienses en términos de un gran plan ni de un gran proyecto. Piensa en términos de amar a tus prójimos. ¿Venís conmigo? Es difícil eso. Para nosotros todo aquello que tiene valor y significado en la vida tiene algún tipo de beneficio que podemos escribir. Pero cuando pensamos en términos del amor, entonces hablamos de algo que no se puede escribir en un papel. Algo que transciende aquello que podamos hacer o dejar de hacer. Juan nos dice: no os mováis del principio y la preeminencia del amor. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti hoy? ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? No es un proyecto, no es un acúmulo de conocimiento, no es una mera obediencia externa a la ley moral, no es solamente experiencias trascendentales. Dios quiere de ti y opera en ti amor a tu esposo, amor a tu esposa, amor a tus hijos, amor a los hermanos de la iglesia, amor a tus vecinos, amor sencillo, amor por el cual este mundo no te va a dar un duro, amor por el cual la gran mayoría de la gente pensará que eres un necio, que no vales nada, que no has alcanzado nada en la vida, cuando en efecto lo que estás haciendo es juntar tesoros en los cielos. Si tú pones el amor delante, yo te aseguro que seguramente no saldrás en las grandes revistas, no estarás en las grandes plataformas. No te van a dar palmadas en las espaldas, eso lo dan al que acumula conocimiento o al que abunda en proyectos grandes e importantes. Pero el que ama seguirá el camino del maestro. El que ama tomará su cruz, saldrá fuera de la ciudad, llevará los vituperios de Cristo y estará con gente por la que este mundo no da un duro. Amén. Oh, querida iglesia, que el Señor haga eso en nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos dé a ti y a mí el amar con esa clase de amor. Juan nos dice: nada nuevo, nada nuevo, nada nuevo. El amor es lo más importante. Y en los versículos 9 al 11, Juan nos dirá que en efecto el amor es tan importante que se levanta como parámetro a partir del cual medimos la experiencia cristiana. Juan nos dice: esto es lo que importa.
Esto es lo más importante. Así que si tú quieres ver si tu experiencia es genuina o no, tú tienes que ver este asunto, el amor, si hay de verdad amor. Y Juan lo dice de manera tan radical en los versículos 9 al 11. Mirad lo que dice el versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. No se puede decir de manera más clara, ¿no es verdad, iglesia? Yo creo que casi sobran las exposiciones. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y de nuevo en el versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, hermanos, andar en la luz es andar conforme a la verdad de Dios. Andar en la luz es confiar en Jesús y obedecer. Andar en la luz es vivir la verdadera experiencia cristiana. Y Juan nos está diciendo, si no hay amor genuino, no hay verdadera experiencia cristiana. Y me impresiona de que Juan matice amor a los hermanos. A veces veo en el mundo cristiano una extraña paradoja, una extraña contradicción, de gentes que parecen a veces tener un impulso tan notable para alcanzar a los perdidos, pero son incapaces de amar a aquel que está a su lado. Son incapaces de amar a los hermanos en la fe. Y yo me pregunto, a veces al ver a esa clase de personas, yo digo, bueno, ojalá los perdidos nunca se conviertan para que puedan seguir amándoles, ¿no? Porque una vez que entren al seno de la fe, ya va a ser un problema amarles. Hermanos, no es fácil amar al hermano de la iglesia. Aquí se forja el amor, no allá afuera. A veces uno piensa, es más fácil amar al hermano que al de afuera. No, es más fácil amar al de afuera muchas veces que al que está dentro. Pero Juan nos habla del amor a los hermanos. De eso es lo que él nos habla. Y él nos dice, al hermano es a quien tienes que amar. Es ahí. Y es interesante porque él dice, mira, el que dice que anda en la luz, pero no ama, aborrece, lo opuesto a amar, a su hermano, en efecto está en las más densas tinieblas. Y yo me preguntaba, ¿a qué tinieblas se refiere Juan? ¿De qué tinieblas nos está hablando? ¿Por qué aquel que dice que anda en la luz, cuando en verdad está aborreciendo al hermano, anda en tinieblas y no sabe a dónde va? Las tinieblas de esta persona son muy radicales, son peores que las tinieblas del que está allá afuera. Porque el que está allá afuera no dice que anda en la luz. Aquí estamos hablando de alguien que piensa ser creyente. Pero lo cierto es que al aborrecer a su hermano, pone de manifiesto de que no está en la luz, que está en tinieblas. ¿Qué tinieblas son estas? Son las tinieblas de considerar, y venid conmigo aquí, de considerar que a causa de ver conocimiento, obediencia externa, servicio, proyectos, planes, de ver todo eso en su vida, se cree un creyente. Bueno, como yo voy a la iglesia, como yo obedezco, como yo tengo proyectos extraordinarios de vida, pues nada, la fe es real en mí. Juan dice, tinieblas, densas tinieblas. Si no hay amor, si no hay amor, si no hay amor, densas tinieblas, densas tinieblas. Todo lo demás en la experiencia religiosa de una persona carente de amor, de nada vale. De nada vale. Ahora dejadme apretar en la llaga más y, querida iglesia, luego vendrá el evangelio, no os preocupéis, pero dejadme zarandear un poquito más. Bueno, ¿en qué se manifiesta la falta de amor o el aborrecer al hermano? Os voy a dar algunas cosas prácticas para que sepáis de qué estamos hablando. En primer lugar, rencor. Rencor. Si tu corazón está cargado de rencor, tú no puedes perdonar al prójimo, tú no puedes perdonar a tu hermano. Tú no logras hacerlo. Todos luchamos con el rencor. Pero si el rencor domina tu alma y se ha instalado y ha puesto su bandera y no sale del corazón año tras año, tú no estás amando. No hay amor en el alma. El rencor es falta de amor. La Biblia es clara en ese sentido. El amor de Cristo nos capacita a perdonar la ofensa de los hermanos. ¿Ofensas cuántas van a haber, hermano? Ven a la iglesia y verás que no tarda mucho en que te ofendan. Pero el que ama perdona. Pasa por alto muchas ofensas. En primer lugar está el asunto del rencor. En segundo lugar está el asunto de la indiferencia. La indiferencia.
cuando no eres capaz de percatarte de aquel que está a tu lado. Querida iglesia del Señor Jesús y aquellos que estáis en Cristo, cuando venís a este lugar, de verdad, y creo que la iglesia en ese sentido hace un buen trabajo, pero debemos esforzarnos más. Pregunta, interésate, ¿no es verdad? Por cómo está el otro, ¿no? ¿Cómo estás? Interésate, míralo a la cara, habla con él. ¿No es verdad? El amor no es indiferente, el amor no es crítico. El amor no es crítico. Si te encanta hablar, perdón que hablo en estos términos, creo que es importante, iglesia. Si te encanta hablar mal de los demás, es que no amas. O sea, en todo caso, si tienes que hacer una crítica constructiva, lo haces llorando, ¿no es verdad? No quieres hacerla, no te gusta. Pero si hay un tipo de disfrute de hablar mal de otras iglesias, de otros pastores, Iglesia Luz a las Naciones, por el amor del Señor, que de nuestras bocas no salga mala crítica a otras iglesias de esta ciudad, ni a otros pastores de esta ciudad. Amén. Que haya amor abundante en nuestros corazones. Y si alguien se acerca a ti para hablar mal del pastor, tú le corriges. Mal de otro hermano también, le corriges. Le dice, hermano, yo no quiero hablar de eso, no quiero oír eso, perdóname. Yo espíritus críticos no. Para mí, si quieres, habla con la persona. Sí, pero conmigo no. Yo quiero amar. Amén. Hermanos, el desprecio evita el sentimiento de superioridad o racismo. En la iglesia va a haber gente muy diferente de ti. Va a haber gente de otras razas. Va a haber gente de otra posición socioeconómica. Por el amor de Dios, mortifica el desprecio en tu corazón. Amén. Gracias. Mortifica el desprecio en tu corazón. Pídele al Señor, dame amar, Señor, amar. Amar a la gente a la que cuesta amar. Señor, danos esa gracia. Todos luchamos con rencor, todos luchamos con indiferencia, con desprecio, con crítica, con envidia, pero nada de eso puede dominar el corazón. Tenemos que hacer guerra. El amor tiene que vencer en nuestros corazones. Amén. En el versículo 10 se nos dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? ¿Cuál es el gran plan de Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere en el día de hoy? Que ames. Mañana ya se verá. Hoy, Él quiere que ames. ¿A quién? A tu hermano, donde está en este lugar. Fascinante. Amén. Gloria al Señor por eso. A veces me he encontrado gente que está en un lugar y dice, yo estoy como, no sé, me siento como que no encajo. No encajo, yo no sé, me siento fuera, no sé lo que Dios está haciendo, me siento fuera. ¿Sabes? Escúchame, 99% de las veces que te sientes de esa manera, lo que falta es amor. Cuando el corazón se hincha de amor, da igual el lugar, da igual la circunstancia, da igual la persona, encontrarás 1000 caminos de servir, 1000 caminos de amar, 1000 caminos de moverte, 1000 caminos de dar expresión a la vida de Cristo. El creyente puede permitirse muchas cosas, no aburrirse. Cuando tú te sientes así, ay, es que en la iglesia no sé yo, no sé, no encajo. ¡Ama! El que ama nunca encaja. Nunca encaja el que ama. Ama, no encaje, ama. Y verás cómo el Señor te va a usar con poder. Ahora, yo estaba pensando, ¿por qué tenemos la tentación de medir la vida cristiana a partir de otros parámetros? Conocimiento, servicio, obediencia externa. Claro, porque en todas esas cosas más o menos damos pie, ¿no es verdad? Yo me siento más o menos bien. Si pienso, ostras, yo estoy obedeciendo más o menos bien. O, bueno, tengo bastante conocimiento. Hombre, asunto del servicio, sirvo. Pero cuando pones el punto en el amor, ahí no hay nadie que dé la talla, ¿no es verdad? Realmente ahí no hay nadie que dé la talla. Ahí nos sentimos que realmente dependemos por completo de la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando hablamos del amor, el asunto no es falta de conocimiento en cuanto a esa verdad, el asunto es de dónde saco fuerza para poder amar. Esa es la pregunta. ¿De dónde saco fuerzas para poder amar? Y yo doy gloria al Señor, porque Juan nos habla de eso en estos versículos. Él no solamente nos dice que el amor es el principio y fin de la obediencia cristiana. Él no solo nos dice que el amor es
el parámetro para medir la obediencia cristiana, ahora Él nos va a decir cuál es la fuente de la que brota ese amor. Y quiero volver al texto con vosotros y leer el versículo 7 y 8. Mirad lo que dice Juan: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y ahora mirad qué interesante lo que dice en el 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él. Que es verdadero en Él. Este mandamiento es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Qué interesante. Aquí Juan parece que está en un trabalenguas. De verdad, si lees el versículo 7 y el 8 parece un trabalenguas. En primer lugar nos dice, mira, no os escribo un mandamiento nuevo. Pero en el 8 nos dice, sin embargo, sí os escribo un mandamiento nuevo. Y tú dices, bueno, claro, Juan era anciano, tal vez se deba a eso, que aquí ha tenido un problema, ¿no? Pero no. Juan nos está diciendo, hay un sentido en el que este mandamiento, el amor, es antiguo, pero hay otro sentido en el que este es un mandamiento nuevo. Pues nada, ¿en qué sentido es antiguo? Es antiguo en el sentido en el que es lo que Dios, como dijimos antes, siempre ha demandado del hombre. Levítico capítulo 19 nos habla del amor. El amor es lo que Dios siempre ha demandado del hombre. En efecto, es tan profunda esta realidad que es casi intuitiva. Cuando tú le dices a un hombre que nunca ha escuchado hablar de este mandamiento, él sabe que eso es lo que Dios demanda. El amor es aquello que Dios demanda del hombre y el hombre intuitivamente sabe que eso es lo que Él demanda. Pero hay un sentido en el que es un mandamiento nuevo, porque solamente es posible en la persona y obra de Jesucristo. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo, dice Juan, un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros. En efecto, si no bebemos de la gracia de Jesús, en efecto, si no bebemos de su amor, jamás podremos amar. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Y yo doy gloria al Señor porque, en efecto, eso es lo que el Señor está haciendo en nosotros. Él nos está enseñando a amar. Ese es su gran proyecto. Tú tienes que mirar a Cristo, porque el amor es verdadero única y exclusivamente en Él. El amor es verdadero, dice Juan, en Él. Lo vemos en primer lugar cuando Él dejó su gloria, ¿no es verdad? Cuando Él dejó la gloria del Padre. A veces nos parece cosa de poca monta que el Señor haya dejado todo lo que dejó. No lo podemos entender, ¿no es verdad? Pero es algo muy extraordinario que el Hijo haya dejado la gloria del Padre para venir a habitar en esta posilga. Tiene que haber sido una experiencia desgarradora en muchos sentidos. Hermanos, cuando yo me siento en el sofá para ver una peli con mi familia, especialmente si es invierno y hace frío, y me pongo la mantita encima, tengo las palomitas de maíz, me cojo mi lata de Coca-Cola y un hermano de la iglesia llama para que yo abandone mi pequeño estado de gloria y tenga que ir a su encuentro, tengo que, la más de las veces, mortificar la carne, porque me parece gran pérdida la que voy a tener para tener que ir al encuentro de ese hermano. Ahora, hermanos, si para mí ese es un gran acto, piensa lo que no es el haber abandonado la gloria del Padre. La gloria del Padre, el lugar de deleite más extraordinario del universo, por hablar de alguna manera, para venir a habitar en este mundo que es de verdad una posilga. Pero el amor venció. El amor venció. Y Jesús no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de eso, de ese estatus, de esa posición, para venir a vivir en la pequeña habitación de este mundo caído. Pero hermanos, la Biblia nos enseña también que el amor de Cristo se manifiesta en los sufrimientos que Él tuvo que vivir. ¿No es verdad? La Biblia nos enseña que Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermano, cuanto más santo tú eres, más dolor sientes a causa del pecado. Nosotros ya nacimos en esta posilga, estamos llenos de barro. El barro no está solamente fuera, está también ¿dónde? Adentro. De manera que nos hemos acostumbrado con el barro. Y aunque veamos la maldad a nuestro alrededor, ella tiene un efecto, bueno, nos duele, pero bueno, hasta donde duele. Pero ¿os imagináis a Jesús
santo, santo, santo. Para él cada partícula de pecado tenía que llevar en sí el dolor del universo, un dolor infinito. Imaginaos que él debía haber pecado hasta en sus padres, ¿no es cierto? Él es santo. Nadie sufrió como él sufrió. El infierno en la cruz, el juicio del Padre a nuestro favor. Pero de manera muy particular vemos el amor del Señor al considerar a aquellos a los que Él ha amado. Sin duda eso es algo a tener en cuenta. El Señor vino a amar a gente que le aborrecía, que le despreciaba, que no querían nada de Él, verdaderos enemigos de Dios. Mira lo que dice un puritano antiguo, hombre santo llamado Robert Murray Machen, hablando sobre los sufrimientos de Cristo. Y quiero ya ir terminando y leeros lo que dice este precioso hombre de Dios. Él dice: queridos amigos, consideremos las profundidades del océano por el que Jesucristo tuvo que pasar por amor a nosotros. Él no tuvo ningún consuelo del Padre en la cruz. Le oímos decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él no tuvo consuelo alguno, ningún sentimiento del amor de Dios, ningún sentimiento de su compasión o de su fortaleza. El Dios que antes era su sol, ahora se transformaba en pura tiniebla. Ninguna sonrisa del Padre, ninguna mirada bondadosa, ninguna palabra bondadosa. Nadie jamás amó a Dios de esta manera y recibió esto de Dios y siguió amándole de la misma manera. Nadie jamás amó a gentes de esta manera y recibió de la gente lo que recibió y siguió amándoles de la misma manera, al grado de ir al infierno por ellas. Él estaba sin Dios, como si no hubiese Dios al que acudir. Todo lo que Dios era para él ahora se le había quitado. Él tenía el sentimiento en la cruz de ser condenado. Él debe de haber oído la voz del juez que le decía: apártate de mí, tú que estás en maldición, tú que debes de ser condenado para siempre y ser separado de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Eso es lo que él oyó en la cruz. Este es el infierno que Jesús sufrió. Queridos amigos, me siento como un niño, dice Murray Machen, un niño pequeño sentado en el monte Sinaí, oyendo todas estas cosas, pero oyéndolas en vano. Es demasiado profundo, en el monte de los olivos, oyendo estas cosas, pero oyéndolas en vano. Es demasiado profundo. Las profundidades del océano de los sufrimientos de Jesucristo son inalcanzables. Él fue desamparado en el lugar de los pecadores. De modo que si tú aceptas a Jesucristo como tu mediador, como aquel que fue desamparado en tu lugar, tú nunca serás desamparado. Ahí él termina diciendo: no puedes oír la voz del clamor en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahora no puedes oír la respuesta: por ti. Por ti. Él fue desamparado en tu lugar. Él fue desamparado en mi lugar. Iglesia, no hay otro lugar al que puedas acudir. Si tú no bebes del amor de Cristo, si yo no bebo del amor de Cristo, es imposible que podamos crecer en amor. Pero yo doy gloria al Señor, y esto es lo último que voy a decir de este texto, porque el apóstol Juan nos dice que el amor es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El amor de Cristo vence. Se va a imponer, va a vencer. La palabra final no la tiene la muerte, la tiene la vida. La luz va a ir hasta el final, en aumento. En la vida de los justos el amor se hará perfecto. Hay un nuevo orden establecido. El nuevo orden que Cristo estableció es el orden del amor. Y ese orden va a vencer. Él lo va a hacer en nuestras vidas. Amén, iglesia. Así que vamos a dar lugar a la cena del Señor. Y yo quiero animarte a acudir hoy a la cena del Señor con ese corazón, diciéndole: Señor, enséñame a amar. Hazme crecer en amor. Por lo que más quieras, Padre. Por lo que más quieras. Enséñame a amar a mis hermanos.